Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Yo soy John García. Mi tema es el plancton. Soy de la Universidad de la Química del Foro Manaví, cuarto de biología. El plancton es un conjunto de organismos que se encuentran en las zonas acuáticas, no mayor a 200 metros de profundidad, especialmente en el océano. Este se divide en dos grandes grupos: el fitoplancton, que viene proveniente de origen vegetal, que puede realizar la fotosíntesis, y el zooplancton, que viene de origen animal. El fitoplancton es un organismo errante, pero con la cualidad de que no se puede mover por sí mismo, es decir, que es arrastrado por las corrientes de agua. El fitoplancton son autótrofos, es decir, que generan su propio alimento, producen y además de eso, una característica muy importante que nos ayudan con la producción de oxígeno en el mar, ya que el mar es el principal productor de oxígeno del mundo. Es decir, ellos producen cerca del 50% del oxígeno en la actualidad. Es un grupo muy variado, ya que se conocen cerca de 25 especies y este puede realizar fotosíntesis gracias a las cianobacterias que las acompañan hace más de 200 millones de años hasta la actualidad del desarrollo de las plantas terrestres, ya que antes era imposible pensar que había fotosíntesis en el mar, ya, ya que ellas con la obtención o captación de CO2 o dióxido de carbono se benefician con el carbono y lo plasman en ellas y así liberan oxígeno al ambiente. Ella es una de los mayores proveedores de oxígeno para todos nosotros, o sea, hay que agradecerle que por ella estamos respirando, pero no obstante el mucho exceso de esta planta o microorganismo es beneficioso y también no es muy bueno que haya exceso de esta, ya que al haber exceso porque las características de una zona en una zona específica o una zona en general hay mayor producción de esta y así se generan las mareas rojas, ya que esta hay mayor productividad de fitoplancton y al haber mayor productividad hay mayor tasa de mortalidad, ya que esta tiene una tasa de mortalidad muy alta, ya que si se encuentran en un grupo muy grande se generan lo que es las mareas rojas, lo antes mencionado, ya que estas pero al cabo de días se vuelven marrones, o sea, la muerte de estos microorganismos generan la descomposición de oxígeno en ese ambiente y así pueden generar lo que es la falta de oxígeno y posteriormente la muerte masiva de los animales de aquel entorno. Se agrupan en diatomeas, dinoflageladas, fitopardas y algunos organismos fotosintéticos aún clasificados como protistas. A pesar de que normalmente se la considera como plancton, como integrante intruido de organismos microscópicos, algunas de ciertas especies de algas son sacarsos. Pueden vivir libremente en el océano, siendo libremente en 1 o 2 días, dependiendo de la temperatura, se vuelven amarrojílentas cuando el plancton agota su nutriente y comienzan a morir. A esta altura de descomposición es más o menos rápida en los organismos muertos, puede llevar a agotamiento de oxígeno, de agua y consecuencias de la muerte masiva en peces y otros organismos. Bueno, ahora hablamos del fitoplancton. Ahora vamos a hablar del zooplancton, que es de origen animal. Se denomina zooplancton a la fracturación de plancton constituida por seres que se alimentan por la ingestión de materia orgánica ya elaborada. Está constituido por protozoos, es decir, protistas diversos fogótrofos que engloban alimentos, fagocitándolo también por larvas de animales más grandes como esponjas, gusanos, equidermos, moluscos, crustáceos y entre otros autótrofos marinos, es decir, en las formas adultas los pequeños tamaños de crustáceos como los cepépodos o los cladoceros, rotíferos y fases juveniles de peces, los alevines. Esta especie es heterótrofa, que en la cadena atrófica ocupan las primeras posiciones de los consumidores de alimentándose de los productores primarios, componentes por el fitoplancton. Estos organismos descomponedores se ven como bacterias o de algunos otros componentes como zooplancton. Algunos se alimentan por residuos orgánicos particularmente.
En muchos casos, los integrantes del zooplancton guardan una proximidad sistemática con el fitoplancton. A veces incluso son el mismo género. Muchas algas unicelulares flageladas simultáneas o alteran la fotosíntesis por la digestión de alimentos orgánicos. Estos también son integrados por los holoplancton o plancton. Pertenecen a esta forma de organismos autótrofos y heterótrofos. Durante todo su ciclo vital forman parte de la comunidad planctónica. Estos holoplancton, que son un grupo perteneciente al medio marino, excepto los protíferos, esquirlas, esponjas, briozoos, se encuentran aproximadamente 30 especies, como son los foramínidos, radiolarios por protozoo, es decir, protistas diversos, fogótrofos que engloban alimentos, fagocitándolo también por larvas de animales más grandes como esponjas, gusanos, equidermos, moluscos, crustáceos y entre otros. Autótrofos marinos, es decir, en las formas adultas los pequeños tamaños de crustáceos como los cepépodos o cladoceros, rotíferos y fases juveniles de peces, los alevines. Esta especie es heterótrofa, que en la cadena atrófica ocupan las primeras posiciones de los consumidores de alimentándose de los productores primarios, componentes por el fitoplancton. Estos organismos descomponedores se ven como bacterias o de algunos otros componentes como zooplancton. Algunos se alimentan por residuos orgánicos particularmente. En muchos casos, los integrantes del zooplancton guardan una proximidad sistemática con el fitoplancton. A veces incluso son el mismo género. Muchas algas unicelulares flageladas simultáneas o alteran la fotosíntesis por la digestión de alimentos orgánicos. Estos también son integrados por los holoplancton o plancton. Pertenecen a esta forma de organismos autótrofos y heterótrofos. Durante todo su ciclo vital forman parte de la comunidad planctónica. Estos holoplancton, que son un grupo perteneciente al medio marino, excepto los protíferos, esquirlas, esponjas, briozoos,